Amigo, el 90% del éxito se basa simplemente en insistir. No existen atajos. Esta poderosa afirmación revela el secreto detrás de alcanzar metas aparentemente inalcanzables. En un relato de hoy, un joven, armado con nada más que una flor de loto y un corazón lleno de preguntas, se embarca en una odisea para encontrar a Mahatma Buda. Su viaje será un testimonio de cómo, frente a la incertidumbre y el miedo, el acto de seguir adelante, con fe y propósito, puede desbloquear puertas hacia sabidurías y verdades eternas. No te pierdas el final del vídeo, donde te espera una sorpresa. Comenzamos. Amigos, les contaré una historia que sucedió cuando el gran Mahatma Buda estaba paseando por un pueblo. En ese pueblo había un estanque cerca del cual Buda y sus discípulos se detuvieron. En ese momento, un joven llegó con su madre a buscar agua. Al ver a Buda, a quien ya conocía y sabía de su gran sabiduría, el joven se acercó rápidamente. Después de saludar con respeto, le dijo: «Oh Buda, quiero lograr grandes cosas en mi vida, pero siempre que intento hacer algo, nunca lo completo con éxito. No entiendo qué estoy haciendo mal. Por eso he venido a preguntarte cuáles son los obstáculos que debemos superar para alcanzar nuestros objetivos». Mahatma Buda sonrió al joven y le dijo: «Mientras no des el primer paso hacia tu objetivo, cada pregunta y cada respuesta relacionada con el éxito permanecerá incompleta». Dicho esto, Buda continuó su camino con sus discípulos y el joven regresó a casa con su madre. Al día siguiente, cuando el joven volvió al estanque con su madre, notó que los capullos de loto que ayer estaban cerrados ahora estaban completamente abiertos, embelleciendo el estanque con flores de loto por todos lados. La madre del joven no podía creer lo que sus ojos veían y exclamó: «Que en esta época inusual tantas flores florezcan juntas es un fenómeno que nunca había escuchado. Esto debe ser sin duda por la visita de Mahatma Buda». Al escuchar esto, el joven cayó en la reflexión, cogió de inmediato una flor de loto del estanque y pensó: «Si esto ocurrió por el efecto del gran Buda, debo encontrarlo. Tal vez él quiera darme alguna inspiración». Mientras reflexionaba, el joven decidió firmemente que se encontraría con Buda y en su mente resonaba su voz diciendo que mientras no avances hacia tu objetivo, cada pregunta y respuesta relacionada con el éxito permanece incompleta. Entonces, el joven puso la flor de loto en una pequeña jarra y se prometió a sí mismo que se reuniría con Buda y resolvería todas las preguntas en su corazón. Inmediatamente le dijo a su madre: «Madre, voy a encontrar a Buda. No debe haber ido muy lejos. Si me apuro, podré alcanzarlo en un día y después de encontrarme con él, volveré a casa en 1 o 2 días». Su madre intentó persuadirlo, pero el joven estaba muy decidido y partió de inmediato. Progresaba velozmente en su ruta, dejando rápidamente su aldea a sus espaldas, pero este ritmo también empezó a agotarlo, disminuyendo gradualmente su paso. La determinación del joven empezaba a flaquear poco a poco. Al llegar a un sendero que cruzaba el bosque, el temor se apoderó de él, pensando que nunca había cruzado un lugar tan tenebroso antes y que había muchas criaturas salvajes allí. «Si me desvío, nunca llegaré a Buda, y si tomo un camino equivocado, me llevará al menos 2 días más alcanzarlo. Es posible que no pueda encontrarlo». Mientras reflexionaba, vio a un jinete acercándose por el mismo camino. El joven le dijo al jinete: «Hermano, por favor, ayúdame a cruzar el bosque. Quiero entregarle esta flor de loto a Mahatma Buda. ¿Podrías ayudarme a cruzar?». El jinete le respondió: «Hijo, no puedo llevarte, pero puedo ayudarte. Si quieres, dame esa jarra con la flor de loto y yo se la llevaré al mismísimo Buda». Al escuchar esto, el joven cayó en una profunda reflexión nuevamente, pensando que si iba a pie, le llevaría mucho tiempo y no estaba seguro de si podría alcanzar a Buda. Si le entrego esta jarra con la flor de loto al jinete, él llegará rápidamente a caballo y se la entregará. Esto completará mi objetivo mucho más rápido. Después de reflexionar bastante, decidió entregarle la flor de loto al jinete, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, recordó cuál era su verdadera intención detrás de llevar esta flor a Buda. De repente, un nuevo pensamiento surgió en su mente. Si no llevo personalmente esta flor a Buda, ¿cómo podré obtener respuestas a mis preguntas? Quizás esta sea la única oportunidad en mi vida para encontrarme con él
y obtener las respuestas a todas mis preguntas. Es posible que no tenga esta oportunidad de nuevo. Por lo tanto, no entregaré esta flor. Iré yo mismo. Después de mucho pensarlo, le dijo al jinete: «Mira, prefiero llevar yo mismo esta jarra porque es muy importante para mí encontrarme con él. Tengo muchas preguntas que solo él puede responder. Por eso, yo mismo le entregaré esta flor. Por favor, indícame cómo salir del bosque y continuaré mi camino por mi cuenta». El jinete le mostró al joven cómo salir del bosque y él siguió adelante, avanzando rápidamente por el camino hasta que empezó a atardecer. Entonces, un nuevo pensamiento le cruzó la mente. Si me pierdo en el bosque al anochecer, ¿qué será de mí? ¿Cómo podré llegar a Buda? Si no logro encontrarme con él, todo mi viaje habrá sido en vano. Hubiera sido mejor si le hubiera dado la jarra al jinete. Él seguro que se la habría entregado. Debería haber vuelto a casa. Eso habría sido lo mejor para mí. Así, el joven estaba lleno de pensamientos variados, pensando en lo que sucedería si se perdía. Justo en ese momento, al mirar el loto, recordó a Mahatma Buda, la inmensa paz en su rostro y su sonrisa. Entonces, un nuevo pensamiento surgió en su mente. Aquellos cuya presencia hizo florecer tantas flores en nuestro estanque, aquellos que nos inspiran, aquellos cuyo rostro irradia una paz infinita, aquellos con quienes al encontrarme, mi corazón se calma. ¿Cuánto aprendería si pudiera encontrarme con ellos? Pensando esto, se llenó de nuevo de la inspiración para encontrar al gran maestro y, seguro de su propósito, continuó adelante en su camino. Después de caminar bastante, el bosque comenzó a aclararse. Entonces se dio cuenta de que, cada vez que recordaba el propósito de su viaje, los obstáculos en su camino parecían disminuir. Esta es la realidad. Sucede con todos nosotros, ya sea un estudiante o un comerciante. Mientras una persona duda de sí misma, los obstáculos parecen más grandes. Pero cuando recordamos nuestro objetivo, es decir, mantenemos nuestra intención clara, esos obstáculos se vuelven menores ante nosotros y los superamos fácilmente para avanzar hacia nuestra meta. Con este pensamiento, el joven se dio cuenta de que necesitaba mantener su objetivo en mente, recordar su propósito y continuar avanzando con pequeños pasos. Después de esto, dejó atrás todas las preocupaciones y simplemente continuó adelante en su viaje. Aunque estaba bastante cansado después de caminar tanto, justo cuando cruzó el bosque vio una pequeña cabaña donde vivía una hermosa mujer. Exhausto y con mucha sed, el joven entró y le pidió agua. Después de beber, la mujer le preguntó por qué quería encontrarse con Mahatma Buda. El joven le explicó que tenía muchas preguntas en su mente y que buscaba respuestas. Era su única oportunidad. Mientras hablaba, la mujer empezó a sentir afecto por él y quiso que se quedara. Le sugirió pasar la noche allí, ya que pronto sería de noche y había una boda cerca con música, baile y comida, prometiendo ser divertido. Al escucharla, el joven entendió que ella estaba interesada en él y, observando su belleza, empezó a pensar que hacer amistad con ella haría su vida más agradable y que, de todas formas, no podría encontrarse con Buda esa noche. Amigos, antes de continuar te invito a una profunda reflexión. ¿Alguna vez has sentido que una distracción te ha desviado de tu objetivo, como le sucedió a nuestro joven protagonista? Comparte tu experiencia en los comentarios. Queremos saber cómo enfrentaste esa distracción y si lograste volver a tu camino. Tu historia podría inspirar a otros a mantenerse enfocados en sus metas. Seguimos. Me tomaré un momento para pensar, dijo, mientras reflexionaba sobre su situación. Pero entonces recordó las palabras de Mahatma Buda, dándose cuenta del verdadero motivo de su viaje. Se preguntó si había venido todo ese camino solo para hacer amistad con una chica. No, ella no puede ser mi amiga. ¿Qué pasa si hoy le gusto y mañana le gusta a alguien más? ¿Qué haré entonces? Al mirar el loto, recordó su propósito y decidió seguir adelante, rechazando la oferta de la mujer y continuando su camino. Mientras avanzaba, lamentaba su decisión, pensando que si no encontraba a Buda, habría perdido a la mujer también. Pero a medida que se calmaba, se dio cuenta de que si se hubiera quedado, nunca habría logrado su objetivo y su esfuerzo habría sido en vano.
Entonces se dio cuenta de que cualquier persona o cosa que intente desviarnos de nuestro propósito debe ser evitada de inmediato. Debemos recordar por qué comenzamos el viaje y por qué queremos alcanzar nuestro destino. El joven, reflexionando sobre esto, avanzó hacia adelante. La noche estaba al caer y empezó a acelerar su paso. Entonces encontró a un anciano en el camino y le preguntó: «Abuelo, quiero encontrarme con Mahatma Buda. En el último pueblo, alguien me dijo que había pasado por este camino. ¿Podría decirme hacia dónde se dirigió?». El anciano le dijo al joven que estaba equivocado, que ningún monje budista había pasado por allí, y le sugirió que quizás hubo un desvío que le despistó. Al escuchar esto, el joven se asustó, ya que había cruzado ese poblado hace solo unas horas. «Si regreso, perderé mucho tiempo y ya está oscureciendo. No tengo dónde quedarme ni qué comer. Todo mi viaje ha sido en vano. Pensé que definitivamente me encontraría con Mahatma Buda, pero ahora parece imposible. No podré encontrarlo». Estos pensamientos y muchos más empezaron a agobiarlo, llenándolo de dudas. Sentía como si sus pies estuvieran atados. Solo podía pensar en por qué no vio el camino correcto, preguntándose por qué cometía siempre el mismo error. Sentado, abrumado y confundido, recordó las palabras de su madre: «Hijo, cada error contiene una lección que mejora nuestra vida». Al recordar esto, su mente comenzó a calmarse y poco a poco se sintió completamente en paz, repitiendo en su mente: «Cada error, cada fracaso, cada adversidad tiene una lección oculta y lleva consigo una semilla de un beneficio mayor o equivalente». Aceptó su error y comenzó a decir: «Sí, cometí un error. Me apresuré sin pensar y simplemente seguí adelante según me indicaban». Al aceptarlo, su mente se tranquilizó de inmediato y su desesperación se convirtió en esperanza. Estaba sentado bajo un árbol cuando de repente vio a algunos animales bebiendo agua del río, recordándole que cuando conoció a Mahatma Buda por primera vez, también fue cerca del agua. De inmediato comprendió que Buda y sus discípulos también estarían viajando por el camino donde hubiera agua. Decidió que en lugar de regresar, sería mejor seguir el curso del río. Cambió su ruta y empezó a seguir el río. Mientras avanzaba, se sentía más ligero y tranquilo, dándose cuenta de que cuando la mente está serena, uno no se apresura ni encuentra faltas en sí mismo o en los demás, y nuestra inteligencia funciona mejor. También experimentó que quejarse de uno mismo es un gran defecto que nos lleva al sufrimiento. Mientras caminaba, pensó que si se hubiera quedado en su aldea, nunca habría tenido estas experiencias. Antes de continuar con el desenlace de nuestra historia, quiero recomendarles un increíble libro que amplía estas ideas. Piense y hágase rico. Solo puedo decirte que es mucho más que un libro sobre la riqueza material. Es una guía detallada para alcanzar cualquier tipo de éxito personal y profesional. Te dejo el enlace y una breve reseña en la descripción. Continuando su camino, finalmente vio a algunos discípulos de Buda y se llenó de alegría. Aceleró el paso y, después de 2 días de viaje, llegó donde estaba el gran maestro. Se acercó, le saludó y le ofreció el loto. Antes de que pudiera decir algo, Buda comentó sobre la belleza del loto completamente florecido, recordando al joven que 2 días antes le había preguntado sobre los desafíos para alcanzar un objetivo. Ahora parecía haber ganado mucha experiencia. La paciencia y la sonrisa del joven mostraban que había aprendido mucho en su viaje. Después de contarle a Buda todo lo sucedido, le aseguró que respondería a todas sus preguntas, diciéndole que todo esfuerzo es esencial cuando una persona persigue un objetivo. Primero, uno aprende de sus propias experiencias y gradualmente, a medida que la sabiduría despierta, el intelecto comienza a funcionar, permitiendo aprender también de las experiencias y errores de otros. Para alcanzar el éxito y lograr objetivos, es esencial emprender el camino. Buda destacó 3 dificultades principales en el camino hacia un objetivo y cómo superarlas es clave para alcanzarlo. Es esencial reconocer y dedicarte completamente a tu propósito,
como el joven que deseaba entregarle la flor de loto a Buda y entendía su propósito detrás de ello, lo que disipaba todas sus dudas. Cada vez que veía la flor, recordaba su objetivo. Buda señaló que el joven había aprendido a alcanzar su destino por sí mismo y que todo surgía desde su interior. Luego, Buda mencionó los temores y dudas del joven, cómo lograría cruzar el bosque o llegar a él, ya que nunca había atravesado un lugar así antes. Los obstáculos en el camino pueden perturbar y desviar a uno de su objetivo. Sin embargo, al enfocar toda la atención en el propósito, en lugar de en los obstáculos, estos últimos se desvanecen. Por último, Buda habló sobre la importancia de superar los deseos. Muchas veces, a pesar de conocer el camino correcto, los deseos nos desvían. Si nos detenemos ante las distracciones, nunca completaremos nuestro viaje. Por lo tanto, mantener el objetivo siempre a la vista es crucial para la toma de decisiones. Mantener el propósito frente a nosotros, como el joven mantuvo la flor de loto, ayuda a seguir avanzando hacia el objetivo. Esto nos facilita la toma de decisiones. De lo contrario, las dudas de nuestra mente no nos permitirían tomar la decisión correcta y nos mantendrían atrapados en la confusión. Por ello, es crucial estar alerta frente a las dudas. Mahatma Buda le dijo al joven que dudar de uno mismo es uno de los hábitos más peligrosos, ya que nada puede dañarnos tanto como nuestros pensamientos negativos. Si dudas de ti mismo, inevitablemente fracasarás en tus esfuerzos porque no los realizarás plenamente. Intentarás evitarlos. Y hasta que no reconozcamos nuestros errores, esos mismos errores nos seguirán perturbando y debilitando. Nos quedamos atrapados pensando en por qué cometimos esos errores y cómo podemos ser tan ingenuos o débiles. Por lo tanto, recuerda que cada error contiene una lección, y es de esos errores de los que aprendemos y ganamos experiencia, los cuales nos permiten alcanzar finalmente nuestros objetivos. Primero, tranquiliza tu mente, pon a funcionar tu intelecto y sabiduría, y avanza hacia tu propósito. Solo así puedes enfrentar cualquier desafío y alcanzar incluso los objetivos más ambiciosos. Con estas palabras, Mahatma Buda concluyó y el joven comprendió completamente el mensaje. Se inclinó ante Buda y pasó toda la noche con él. A la mañana siguiente regresó a casa. Antes de ver el reto final, si esta historia ha sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tenemos una colección de historias budistas que te guiarán en tu crecimiento personal. Y si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Y ahora nuestra sorpresa final. Recordemos la increíble determinación de Thomas Edison. Al igual que nuestro joven protagonista, Edison enfrentó incontables obstáculos en su camino. Se dice que fracasó más de 10.000 veces en sus intentos de crear una bombilla eléctrica funcional. Sin embargo, su deseo inquebrantable, su fe en el propósito y su persistencia transformaron cada fracaso en un paso más hacia su gran éxito. Gracias a esa determinación, hoy la electricidad ilumina la mayoría de nuestros hogares, permitiéndonos compartir y aprender de historias inspiradoras como la que acabamos de contar. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda a Edison y a nuestro joven protagonista en busca de Buda. La gratitud y la perseverancia pueden encender la luz incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué obstáculos estás dispuesto a superar para alcanzar tus sueños? Compártelo en los comentarios y encendamos juntos el camino hacia nuestros propósitos. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda. Gracias.